Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. aquí en Sao Paulo, Brasil, Aqui em São Paulo, Brasil, en el Teatro no Teatro São Pedro. São Pedro. Es para mí una bendición grande É para mim uma grande bênção estar con ustedes en esta ocasión estar com vocês nesta ocasião para compartir unos momentos de compañerismo para compartilhar alguns momentos de companheirismo alrededor del programa divino ao redor do programa divino correspondiente a este tiempo final correspondente a este tempo final. y ver así E assim ver dónde nos encontramos en el programa de Dios aonde nos encontramos no programa de Deus y ver la obra de Dios e ver a obra de Deus correspondiente a este tiempo final correspondente a este tempo final. y así disfrutar la obra de Dios E assim desfrutar da obra de Deus y recibir sus e bendiciones receber suas bênçãos en este tiempo final neste tempo final y escuchar su voz e escutar sua voz revelándonos nos revelando todas las cosas todas as coisas correspondientes correspondentes a este tiempo final. a este tempo final. Leemos en el libro del Apocalipsis, Leremos no livro do Apocalipse, capítulo 1, no capítulo 1, verso 1 al 3 do verso 1 ao 3 y capítulo 22, e capítulo 22, verso 16. no verso 16. Y dice así la Escritura: E a Escritura diz assim: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía, de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Y Apocalipsis 22, verso 16 dice: E em Apocalipse 22, verso 16 diz: Yo, Jesús, Eu, Jesus, he enviado mi ángel enviei o meu anjo para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. para vos testificar estas coisas nas igrejas. Yo soy la raíz y el linaje de David, Eu sou a raiz e a geração de Davi, la estrella resplandeciente de la mañana. a resplandecente estrela da manhã. Que las bendiciones de Cristo Que as bênçãos de Cristo sean sobre cada uno de ustedes sejam sobre cada um de vocês y sobre mí e también. sobre mim também. Y nos permita entender E permita-nos entender todo su programa todo o seu programa correspondiente correspondente a este tiempo final. a este tempo final. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar se queiram ter a bondade. Nuestro tema para esta ocasión es O nosso tema para esta ocasião é el misterio del ángel de Jesús, o mistério do anjo de Jesus, del Apocalipsis. do Apocalipse. Este ángel es Este misterioso Misterioso, porque la Escritura, porque a Escritura, desde el capítulo 1 del Apocalipsis desde o capítulo 1 do Apocalipse hasta el capítulo 22 até o capítulo 22 del Apocalipsis, do Apocalipse, nos habla de este ángel, nos fala deste anjo. y este ángel E este anjo es el que trae esta revelación apocalíptica é o que traz a revelação apocalíptica al apóstol San Juan. ao apóstolo São João. Es tan importante en el programa de Cristo este ángel Este anjo é tão importante no programa de Cristo que vean lo que sucedió con Juan el apóstol, el cual recibió a este ángel.
Que vejam o que aconteceu com João, o apóstolo, o qual recebeu este anjo. Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 10, Apocalipse capítulo 19, do verso 7 ao 10, dice así: diz assim: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Y el ángel me dijo, E o anjo me disse: escribe, escreve, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Son bienaventurados São bem-aventurados, porque son los elegidos de Dios, porque são os eleitos de Deus, los miembros de la iglesia de Jesucristo, os membros da igreja de Jesus Cristo, los redimidos por la sangre de Cristo. os redimidos pelo sangue de Cristo. Y me dijo, E disse-me: estas son palabras verdaderas de Dios. estas são as verdadeiras palavras de Deus. Yo me postré a sus pies para adorarle, E eu lancei-me a seus pés para o adorar. y él me dijo, Mas ele disse-me: mira, olha, no lo hagas. não faças tal. Yo soy consiervo tuyo Sou teu conservo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Dios, Adora a Deus, porque el testimonio de Jesús porque o testemunho de Jesus es el espíritu de la é profecía. o espírito de profecia. Podemos ver Podemos ver que en el programa de Dios que no programa de este Deus, ángel es muy importante este anjo é muito importante, a tal grado a tal grau que toda la revelación de Jesucristo que toda a revelação de Jesus Cristo del Apocalipsis do Apocalipse es dada a Juan é dada a João por medio del ángel de Jesucristo. através do anjo de Jesus Cristo. Por medio del ángel de Jesucristo Através do anjo de Jesus Cristo viene la revelación apocalíptica vem a revelação apocalíptica. y Juan E João, se inclina delante del ángel, diante do anjo, se postra en tierra prostra-se em terra para adorar los pies del ángel para adorar aos pés do anjo. y el ángel le dice que no lo haga, E o anjo disse que não y fizesse. aquí se identifica el ángel E aqui o anjo identifica-se como uno de los consiervos de Juan, como dos conservos de João. es un colega, É colega, redimido por la sangre de Cristo, redimido pelo sangue de Cristo. y también dice, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. E de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Es también Também é un miembro de la iglesia de Jesucristo, membro da igreja, redimido por la sangre de Cristo. redimido pelo sangue de Cristo. Y en esta ocasión, E nesta ocasião, vean ustedes, vejam vocês, no fue aceptada la adoración que Juan le ofreció. a adoração que João lhe ofereceu não foi aceita. ¿Y por qué sería que Juan quería adorar al ángel? E por que será que João queria adorar o anjo? Porque veía Porque via a Jesucristo revelado en su ángel. a Jesus Cristo revelado em seu anjo. La revelación de Jesucristo A revelação de Jesus Cristo estaba en el ángel de Jesucristo. estava no anjo de Jesus Y Cristo. por eso es E por isso é que en Apocalipsis capítulo 4, que no Apocalipse capítulo 4, verso 1, verso 1, Cristo dice, Cristo disse: sube acá sobe aqui y yo te mostraré e mostra-te las cosas que han de suceder as coisas que hão de suceder después de estas. depois desta. Y en Apocalipsis 22 E no Apocalipse 22, vemos que toda esa revelación vemos que toda esta revelação de estas cosas que deben suceder dessas coisas que devem suceder son dadas a conocer são dadas ao por conhecimento medio del ángel de Jesucristo. através do anjo de Jesus Cristo. ¿Por qué? Por quê? Porque en el ángel de Jesucristo Porque no anjo de Jesus Cristo está el que lo envió. está aquele que o enviou. Nuestro amado Señor O Jesucristo, nosso amado Senhor manifestado en Jesus Espíritu Cristo, Santo, manifestado en Espíritu dando a Santo, conocer dando por medio de su ángel mensajero através de seu anjo mensageiro, todas estas cosas. de todas estas coisas. Está usando a su ángel mensajero Está usando a seu anjo mensageiro. en esa manifestación de A Cristo manifestação de Cristo para el día para postrero. o último dia.
Y Juan estando en el día postrero o día del Señor, E João, estando no último dia, ou no dia do Senhor, estaba viendo estava vendo esta manifestación esta manifestação de Cristo en su ángel mensajero. Cristo em seu anjo mensageiro. Luego Apocalipsis capítulo 22, versos 6 Logo no Apocalipse 22, no verso 6 al 10, ao 10, encontramos encontramos que toda la revelación de todas las cosas que deben suceder que toda a revelação de todas as coisas que devem suceder vienen por medio del ángel de Jesucristo. vem através do anjo de Jesus Cristo. Y me dijo, E disse-me: estas palabras son fieles y verdaderas. estas palavras são fiéis e verdadeiras. Y el Señor, E o Senhor, el Dios de los espíritus de los profetas, o Deus dos Espíritos dos ha profetas, enviado su ángel enviou o para seu anjo mostrar a sus siervos para mostrar a seus las servos cosas que deben suceder coisas pronto. que em breve hão de acontecer. ¿A quién ha enviado? A quem ele enviou? A su ángel. Ao seu anjo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para mostrar Para mostrar a sus siervos aos seus las servos cosas que deben suceder as pronto. coisas que brevemente devem Las cosas que Cristo dijo coisas que Cristo disse que daría a conocer, e daria a conhecer. ahora son dadas a conocer Agora são dadas por medio del ángel de pelo Jesucristo. anjo de Jesus Cristo. Porque por medio de su ángel, Através de seu Jesucristo se manifiesta anjo, Jesus Cristo se en el día manifesta postrero, no último dia, en medio de su iglesia, em sua igreja, dándole a conocer a su iglesia a conhecer todas de estas sua cosas igreja, que deben suceder pronto. todas estas coisas que brevemente devem acontecer. He aquí, vengo pronto. Eis que presto venho. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Las palabras de la profecía de este libro As palavras da profecia deste que livro. trae este ángel mensajero, Que este anjo mensageiro traz. vean ustedes, Vejam vocês, son de bendición são de bênção para todos los que oyen para todos aqueles que ouvem y leen e que leem y guardan las e palabras guardam as palavras de la profecía de este libro da profecia deste livro, que es revelado que é revelado por el ángel del Señor Jesucristo. pelo anjo do Senhor Jesus Cristo. Este libro Este livro es un libro é profético. livro profético Por eso dice Por isso diz las palabras de la profecía da profecia de este libro. deste livro. Y si es una profecía, E se é uma profecia, la que trae el ángel del Señor o Jesucristo anjo do Senhor Jesus Cristo traz, es un profeta. então é um profeta. Porque son los profetas Porque somente os profetas los que traen las profecías são os que trazem de as las profecias cosas que deben das suceder. coisas que devem suceder. Sigue diciendo, Segue dizendo: yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. y después que las hube oído y visto, E havendo-as ouvido e visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. Pero él me dijo, E disse-me: mira, Olha, no lo hagas, não faças tal, porque yo soy consiervo tuyo, porque eu sou conservo de teu tus hermanos los e de profetas, teus irmãos os y de los que profetas, guardan las palabras de este libro. e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Dios. Adora a Deus. Y me dijo, E disse-me: no selles las palabras de la profecía de este libro, Não seles as palavras da profecia deste livro, porque el tiempo está cerca. porque próximo está o tempo. Ahora vean ustedes Agora, vejam vocês, cómo Juan por segunda ocasión como João, pela segunda ocasião, quiso adorar al ángel de Jesucristo. quis adorar o anjo de Jesus Cristo. Pero el ángel le dijo Mas o anjo disse-lhe que no lo hiciera. que não o fizesse. ¿Y por qué San Juan, siendo un apóstol, quiso adorar al ángel de Jesucristo? E porque São João, sendo um apóstolo, quis adorar o anjo do Senhor Jesus Cristo? Porque vio a Jesucristo Porque viu Jesus Cristo revelado en su ángel, revelado em seu anjo, dando a conocer dando o todas conhecimento estas de cosas todas estas que deben coisas suceder pronto. que brevemente devem acontecer. Esa es la revelación de Jesucristo, É a revelação de que Jesus viene por medio Cristo, del que ángel vem de através Jesucristo. do anjo de Jesus Cristo. Y Juan, E João, comprendiendo compreendendo qué es la revelación, que é a revelação, a través de su ángel mensajero, através do seu anjo mensageiro, la revelación de Jesucristo, a revelação de Jesus quiso Cristo, adorar a Jesucristo quis adorar Jesus Cristo, adorando al ángel de Jesucristo. adorando ao anjo de Jesus Pero Cristo. el ángel le dijo Mas o anjo disse que no lo hiciera. que não o fizesse. Ahora podemos ver Agora podemos ver que este ángel que este anjo no es el Señor Jesucristo. não é o Senhor Jesus. Si hubiese sido el Señor Jesucristo, Se for o Senhor Jesus Cristo, hubiese recibido la adoración que Juan le ofrecía. ele teria recebido a adoração que João lhe oferecera. Ahora vamos a ver Agora veremos
lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo que o precursor da segunda vinda de Cristo disse con relación a este ángel com relação a este anjo de Jesucristo. de Jesus Cristo. En la página 41 del libro de citas, Na página 41 do livro de Citações, verso 330, no verso 330, dice: diz: y fue enviado. La Biblia no dice quién era el ángel, A Bíblia não disse quem era o anjo, pero sabemos que era un profeta. porém sabemos que era um profeta. Ahora vean lo que dice Agora vejam o que diz: el precursor de la segunda venida de o Cristo. precursor da segunda vinda de Cristo, Que este ángel de Jesucristo que este anjo de Jesus Cristo es un profeta, é um profeta, un hombre um homem con las dos conciencias juntas. com as duas consciências juntas. Porque la Biblia enseguida dice: Porque a Bíblia em seguida diz: yo Jesús he enviado mi ángel para testificar de las cosas que han de acontecer brevemente. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar as coisas que brevemente hão de acontecer. Luego vemos que cuando Juan comenzó a adorar al ángel, Logo vemos que quando João começou a adorar o anjo el ángel dijo: disse: mira, no lo hagas. Olha, não o faças. Apocalipsis 22, verso 6 al 10. Apocalipse 22, do verso 6 ao 10. Y él dijo: E ele disse: porque yo soy siervo juntamente con los profetas. Porque eu sou servo juntamente com os profetas. Podía haber sido Elías, Poderia ter sido Elias, podía haber sido uno de los profetas. podia ter sido dos profetas. Juan era un apóstol, João era apóstolo, pero este profeta fue enviado. mas esse profeta foi enviado. Y Juan, siendo un apóstol, E João, sendo apóstolo, mire la naturaleza de sus demás epístolas. olhe a natureza das suas demais epístolas, Prueba que Juan no lo escribió. o que prova que João não o escreveu. O sea, prueba que Juan Ou seja, provam que João no es el autor del libro del Apocalipsis. não é o autor do livro do Apocalipse, Porque no tiene la naturaleza de Juan. porque não tem a natureza de João. Luego mire la naturaleza de esto. Em seguida, olha a natureza disso, O sea, la naturaleza del libro del ou Apocalipsis. seja, a natureza do livro do Apocalipse. Juan era un escritor, João era escritor, un apóstol, apóstolo, pero este es un espíritu de profeta. mas isso é espírito de profeta. Es enteramente una persona diferente. É totalmente uma pessoa diferente. O sea, que ese ángel Ou seja, que este anjo que le reveló a Juan el libro del Apocalipsis que revelou o livro do Apocalipse a João es un espíritu de profeta. é espírito de profeta. Ahora, cuando se habla de un espíritu, Agora, quando se fala de espírito, las personas as pessoas piensan que es algo que no se puede ver, pensam que é algo que não pode ser visto, pero cuando se habla de un espíritu, mas quando se fala de espírito, de una persona, de uma pessoa, de un profeta de profeta o el Espíritu Santo, ou o Espírito Santo, tenemos que comprender temos que compreender que es una persona que é uma pessoa con un cuerpo com um corpo de otra dimensión, de outra dimensão, de la sexta dimensión, da sexta dimensão, si viene de parte de Dios, que vem da parte de Deus. y es un cuerpo parecido a nuestro É cuerpo, corpo parecido com o nosso pero corpo, de la sexta dimensión. mas que é da sexta dimensão. En esa clase de cuerpo Nesse tipo de corpo, estaba Jesucristo Jesus Cristo estava antes de tener el cuerpo de carne que nació de la Virgen María. antes dele ter o corpo de carne que nasceu através da Virgem Maria. Y estando en ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, E estando nesse corpo teofânico da sexta dimensão, fue que le apareció a Abraham en diferentes foi que ocasiones. ele apareceu a Abraão em diversas ocasiões. Por eso podía decir Jesús, Por isso Jesus podia dizer, antes que Abraham fuese, antes que Abraão fosse, yo soy. eu sou. También había dicho, Também dissera, Abraham deseó ver mi día, Abraão desejou ver o meu dia, lo vio o viu y se gozó. e se alegrou. Y eso fue cuando comió con Abraham E isso foi quando comeu com Abraão. Elohim, Elohim, porque Elohim es Cristo, quando Elohim comeu com Abraão, porque Elohim é Cristo, estando en aquel cuerpo estando naquele
en el cual visitó a Abraham. no qual visitou a Abraão. Se materializó delante de Abraham, Materializou-se diante juntamente de Abraão, con Gabriel y Miguel, juntamente com Gabriel e Miguel, y comieron con Abraham. e comeram com Abraão. Ahora podemos ver Agora podemos ver cómo los ángeles de Dios como os anjos de Deus visitan visitam a los seres humanos. os seres humanos. Estando Cristo Cristo estando en su cuerpo teofánico, em seu corpo teofânico es llamado é chamado el ángel de Jehová, o anjo de Jeová, el ángel que libertó al pueblo hebreo, o anjo que libertou o el povo, ángel que le apareció a o Moisés anjo que apareceu a Moisés en aquella luz, naquela luz, en aquella columna de fuego, aquela coluna de fogo, porque los ángeles porque os anjos aparecen aparecem en luz em luz o aparecen ou aparecem en forma visible em forma como un visível, hombre, como um homem, son de otra dimensión mas são de outra dimensão y no tienen e limitaciones. não têm limitações. Ahora Agora, pueden aparecer podem aparecer materializados materializados en esta dimensión terrenal, nessa dimensão terrenal, manifestarse manifestar en la dimensión na dimensão de materia, da matéria, pero pueden manifestarse mas também podem manifestar en la dimensión de luz. na dimensão Y si da se luz, manifiestan en la dimensión de luz, pues aparecen como luz. dimensão de luz, Pero si se manifiesta como luz. en la dimensión de materia, pues entonces aparecen en forma visible, como un hombre, Como um homem, y pueden comer. e poderão comer Como cuando se materializó Elohim, como quando Elohim comió se con Abraham. materializou e comeu com Abraão. Ahora podemos ver Agora podemos ver que se puede mover que pode se mover en diferentes em dimensiones. diversas dimensões. Jesús, Jesus, estando en su cuerpo teofánico, estando em seu corpo teofânico, miren todo lo que hizo, vejam tudo o que fez, desde el Génesis desde o Gênesis hasta el nacimiento de su cuerpo terrenal, até o nascimento do seu corpo terrenal. y después E depois que murió que morreu y resucitó. e ressuscitou. Luego de tener su ministerio aquí en la tierra, Depois de ter o seu ministério, ascendió al na terra, cielo, subiu ao se céu, sentó a la diestra de se Dios, sentou à destra de Deus, colocó su sangre colocou o seu sangue sobre el asiento de misericordia, sobre o assento de misericórdia, el propiciatorio no propiciatório, del templo que está en el no cielo, templo que está no céu, el propiciatorio no propiciatório, allá en el lugar santísimo del templo de Dios, lá no lugar santíssimo do templo de Deus, para hacer intercesión con su sangre para interceder com seu sangue por todos los que tienen sus nombres escritos por todos aqueles que en têm el seus cielo, en el nomes libro de la vida del Cordero. no céu, no livro da vida do Cordeiro. Y siendo Jesucristo E sendo Jesus Cristo el sumo sacerdote Melquisedec, o sumo sacerdote, el que le había parecido a Abraham que aparecera en a su Abraão cuerpo teofánico, em seu corpo teofânico, encontramos que ha estado haciendo intercesión como sumo sacerdote encontramos que esteve intercedendo en el templo como sumo sacerdote que está en el cielo. no templo que está no céu. Él no vino Ele não veio como sumo sacerdote como sumo sacerdote del orden de Leví y Aarón. da ordem de Levi e de Arão. Por eso Por isso, no apareció como sumo sacerdote não apareceu como um sumo sacerdote del templo terrenal, do templo terrenal. porque él es el sumo sacerdote Melquisedec, Ele é o sumo sacerdote Melquisedec, de ese orden de Melquisedec, da ordem de Melquisedec, del templo que está en el do cielo. templo que está Por no eso céu. su sacrificio Por isso, o sacrifício y su sangre e o seu sangue fue llevado al cielo, foi levado ao céu, al templo de Dios. ao templo de Deus. Y allí él ha estado haciendo intercesión E lá ele esteve fazendo como sumo sacerdote como sumo sacerdote con su propia com sangre. o seu próprio sangue. Y cuando haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios, O último dos escolhidos de Deus tem al entrado cuerpo místico de ao Cristo, corpo místico de Cristo. terminará su labor de intercesión Ele terminará o seu labor de intercessão y saldrá. e sairá. Y los muertos en E Cristo os mortos em Cristo serán resucitados en cuerpos eternos, ressuscitarão em corpos y nosotros que vivimos eternos. seremos E nós que transformados, seremos transformados. porque Él reclamará Porque ele reclamará todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Ele redimiu com seu precioso sangue. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês, cómo nuestro amado Señor Jesucristo como nosso amado Senhor Jesus Cristo ha estado en el cielo esteve no céu haciendo intercesión intercedendo y todavía está allí, e todavia está ali, pero saldrá pronto de allí. mas brevemente sairá dali. Y entonces se cerrará la puerta E então a porta será fechada, de la misericordia, a porta da misericórdia, porque ya no habrá sangre porque já não haverá mais sangue sobre el propiciatorio sobre o propiciatório del templo que está en el do templo cielo. que está no céu. Ahora podemos ver Podemos ver
como Cristo, siendo el Melquisedec, sendo Melquisedeque, que le apareció a Abraham, que apareceu a Abraão, el sacerdote de Dios, o sacerdote de Deus, del templo que está en el cielo, do templo que está no céu, y siendo e sendo el ángel de Jehová, o anjo de Jeová, o ángel del pacto, o anjo da aliança, que le apareció a Abraham, que a Isaac, apareceu a Abraão, Isaac, a Jacob a Jacó y también a Moisés, e também a Moisés, y le dijo: e disse-lhe: yo soy el Dios de Abraham, Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac de Isaac y de Jacob. e de Jacó. Con él fue que Jacob luchó, Foi com ele que Jacó lutou. y Jacob no lo soltó E Jacó não o soltou, hasta que no lo bendijo. até que não o abençoou. Y cuando lo bendijo, E quando o abençoou, le dio un nombre nuevo. deu-lhe um nome novo. Le dijo: Disse-lhe: no se llamará más tu nombre Jacob, Não será mais o teu nome Jacó, sino Israel. mas Israel. Ahora podemos ver Agora podemos ver que ese ángel que esse anjo bendijo a Jacob abençoou Jacó y trajo un cambio e trouxe uma mudança para la vida de Jacob, para a vida de un Jacó. cambio positivo. Uma mudança positiva. Ese ángel del pacto, Este anjo da aliança, como hemos visto, como vimos, es nuestro amado Señor é o Jesucristo nosso amado Senhor Jesus Cristo, en su cuerpo o teofánico, seu corpo teofânico, que aparecía que aparecia en una luz em uma luz, o aparecía ou aparecia como un varón como um varão de otra dimensión. de outra dimensão. Él fue el que creó Ele foi o que criou os los cielos y la tierra. céus e a terra. Y ahora E agora se hace carne se encarna y su nombre, e o seu nome, colocado en el velo de carne, colocado no véu de carne, es Jesús. é Jesus. Ese es el nombre Este é o nome de redención. da redenção, Significa o qual significa redentor Redentor o salvador, ou Salvador, para hacer su obra de redención. para fazer sua obra da redenção. Y puede decir, E pode dizer, antes que Abraham fuese, podia dizer, antes que Abraão fosse, yo soy. eu sou. Y ahora, E agora, el ángel del Señor Jesucristo, o anjo do Senhor Jesus Cristo, antes de los ángeles mensajeros, antes dos anjos mensageiros, estar manifestados en carne humana en la tierra, estarem manifestos em carne humana na terra, ya era. já era. Él es el ángel Ele é o anjo que le ministró a Juan el apóstol que ministrou a João o apóstolo toda esa revelación toda apocalíptica. esta revelação apocalíptica. Y es el ángel E é o anjo que para el día postrero que no último dia estará en la iglesia de Jesucristo, estará na igreja de Jesus en carne Cristo, humana manifestado, manifestado em carne en la humana, edad de la piedra angular na era da pedra y angular, dispensación del reino. dispensação do reino. Estos son Estes são ángeles ministradores. anjos ministradores, Como nos dice como nos é dito San Pablo en su carta a los Hebreos, por São Paulo na sua carta aos Hebreus, verso 14, verso 14, dice: onde diz: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Este ángel del Señor Jesucristo Este anjo do Senhor Jesus Cristo es un espíritu de profeta é um ministrador, espírito ministrador de profeta, el cual es enviado o qual é enviado a la iglesia de Jesucristo, à igreja de Jesus Cristo, a los herederos de salvación, aos herdeiros da salvação, para ministrarle para lhes ministrar la palabra de a Dios palavra de correspondiente a este tiempo Deus, final, correspondente a este tempo ministrarle final, el ministrar mensaje del Evangelio del a Reino, mensagem do Evangelho do Reino, ministrarle ministrar-lhes toda esta revelación toda esta revelação que le dio a Juan el apóstol. que foi dada a João o apóstolo. Y se le dio a Juan esta revelación apocalíptica en símbolos. E se deu a João esta revelação apocalíptica em símbolos, Él sabe ele sabe lo que esos símbolos o que estes símbolos significan. significam. Y el significado de esos símbolos E o significado destes símbolos son dados a conocer são dados ao a la conhecimento iglesia de Jesucristo da igreja de en este Jesus tiempo Cristo final. neste tempo final. Y sobre todo,
e, sobretudo, las cosas que deben suceder en este día postrero, que devem acontecer neste último que dia, están en estos símbolos apocalípticos. que estão nestes símbolos Son apocalípticos, abiertos estos símbolos apocalípticos estes símbolos apocalípticos, para que la iglesia de Jesucristo, para que a igreja en la edad de la piedra angular, na era da pedra angular, obtenga el conocimiento obtenha o conhecimento de todas estas cosas de todas estas que coisas, deben suceder as pronto. quais brevemente devem acontecer. Hemos visto que este ángel Temos visto que este anjo es un profeta, é profeta, es un espíritu de profeta, é espírito de profeta, el cual para este tiempo final o qual, nesse tempo final, estaría manifestado estaria manifestado en carne humana. em carne humana. Este ángel mensajero, Este anjo mensageiro, siendo un profeta sendo profeta y siendo un profeta dispensacional, e sendo profeta dispensacional, viene con las dos conciencias juntas, vem com as duas consciências juntas, y esto es un milagro e este é milagre en la vida de una persona, na vida de uma pessoa que tenga las dos conciencias que juntas. tem as duas consciências juntas. El primer hombre que Dios colocó en la tierra, O primeiro homem que Deus colocou na terra, que fue Adán, que foi Adão, tenía las dos conciencias juntas. tinha as duas consciências Por eso juntas. ustedes pueden ver Por isso vocês podem ver en el Génesis no Gênesis que todos los días que todos os dias Dios lo visitaba Deus os visitava y hablaba con él. e falava com ele. Dios en su cuerpo teofánico, Deus em seu corpo teofânico, el ángel de Jehová, o anjo de Jeová, llamado el ángel de Jehová, chamado anjo de Jeová, hablaba con Adán falava com Adão todos los días. todos os dias. Él es el que era antes que Abraham Ele é o que era antes que Abraão y antes que Adán también. e também antes que Adão. Y Él es E ele é el que estuvo manifestado en carne humana, o que esteve manifestado en el velo de humana, carne llamado Jesús. no véu de carne chamado Jesus. Y ahora para este tiempo final, E agora, para esse tempo final, encontramos que Él ha enviado encontramos que ele enviou unos diferentes espíritus ministradores diversos espíritos ministradores manifestados en carne humana, manifestados em carne humana, que son llamados os quais são chamados profetas de de Dios profetas de Deus en el Antiguo Testamento no Antigo Testamento y en el Nuevo Testamento e también. também no Novo Testamento. Estos 7 ángeles mensajeros de las 7 edades Estes 7 anjos mensageiros das 7 eras son 7 espíritus ministradores. são 7 espíritos ministradores. Son los 7 espíritus de Dios São os 7 espíritos que recorren toda la que tierra percorrem toda a terra. y al ser manifestados en carne humana E ao serem manifestados em carne humana, son los mensajeros são os mensageiros de cada edad de la iglesia gentil de cada era da igreja gentil durante la dispensación de la gracia durante a dispensação da graça, en el lugar santo del templo espiritual de Cristo. no lugar santo do templo espiritual de Cristo. En esta parte Nesta parte del templo espiritual de Cristo. do templo espiritual de Cristo. Y hemos tenido aquí en esta parte del templo espiritual de Cristo Tivemos nesta parte do templo espiritual de Cristo 7 espíritus ministradores, as 7 espíritos ministradores, que son los 7 ángeles de las 7 edades de la iglesia gentil, que são 7 anjos das 7 eras da igreja gentil, los cuales aparecen acá os quais aparecem também aqui en esta nube formada por ángeles, nesta nuvem formada por anjos, aparecen en sus cuerpos teofánicos. aparecem em seus corpos teofânicos. Para el día postrero, Para o último dia, la iglesia de Jesucristo a igreja de Jesus Cristo tendrá al último espíritu ministrador, terá o último espírito ministrador, manifestado en carne humana, manifestado em carne humana, el cual es el ángel del Señor Jesucristo, o qual é o anjo do Senhor Jesus Cristo, el cual viene en el día postrero, o qual vem no último dia, manifestado en carne humana, manifestado con las em dos carne humana, conciencias com as juntas, duas consciências juntas, para poder recibir receber toda la revelación de Dios, toda toda a revelação la de Deus, revelación de toda Jesucristo a revelação de Jesus para su Cristo, iglesia, para sua igreja, para este tiempo final. para este tempo final. Y Él E ele no tendrá que dormirse não terá que dormir para, por medio de sueños, para que, através de sonhos, obtener la revelación de Dios. obtenha a revelação de Deus. Porque teniendo las dos conciencias juntas, Porque ele, tendo as duas consciências juntas, podrá recibir la revelación de Dios poderá receber a revelação de Deus estando despierto. estando acordado. Y así E assim, darle a la iglesia de Jesucristo dar para a igreja de Jesus Cristo toda esa revelación divina. toda esta revelação divina. Dios le dará toda esa revelación divina Deus dará toda essa revelação divina
divina, porque no hará nada del Señor Jehová porque não fará nada o Senhor Jeová, sin que revele sus secretos sem que revele os seus segredos a sus siervos, sus profetas. aos seus servos, seus Todo lo profetas. que Él hará, Tudo que ele fará, conforme a su programa, conforme o seu programa, lo revelará o revelará por medio de su ángel mensajero, através de seu anjo mensageiro, que es el profeta que é o profeta del séptimo do milenio sétimo milênio, y de la séptima dispensación, sétima con la revelación divina com a revelação divina, del mensaje del Evangelio del da Reino, mensagem do Evangelho do dando a Reino, conocer el misterio dando o conhecimento do mistério de la segunda venida de Cristo. segunda vinda de Cristo. Ese es el misterio más grande Este é o maior mistério de los cielos do céu y de la tierra e también. da terra também. Cuando fue abierto en el cielo ese misterio, Esse mistério foi aberto no en la céu, apertura del séptimo sello, na abertura do sétimo céu, hubo silencio en el cielo houve silêncio no céu por casi media por hora. quase meia hora. Ese es el misterio Este é o mistério del cual Cristo dijo do qual Cristo disse que nadie, que ninguém, ni en el cielo ni en la tierra, nem no céu, conocía, nem na terra conhecia, ni los ángeles, nem os anjos, ni el Hijo del nem Hombre, o Filho do Homem, porque a Jesús porque a Jesus, no le había sido dado a conocer todavía ese misterio. todavia, não lhe tinha sido dado a conhecer esse mistério. ¿Y cómo puede ser posible E como poderá ser possível que Él diga que ni el Hijo conocía cuándo sería el día y la hora que ele diga que nem o Filho conhecia quando seria o dia e a hora de la venida del Hijo del Hombre, da vinda do Filho do Homem, estando Dios dentro de Él Deus estando dentro dele, y siendo Él e ele sendo el Dios manifestado en carne humana? Deus manifestado em carne humana? Es como É como en nosotros em nós somos somos cuerpo, corpo, espíritu espírito y alma. e alma. Y usted tiene las dos E conciencias, você tem as duas consciências, el consciente o consciente y el subconsciente. e o subconsciente. Las cosas que usted tiene en el consciente As coisas que você tem no consciente son las que usted conoce. são as que você conhece. Hay muchas cosas Há muitas coisas que usted tiene en el que subconsciente, você as tem no subconsciente, pero que no han pasado del subconsciente al consciente mas que não passaram do subconsciente para o consciente. y usted no las conoce, E você não as conhece. aunque están ahí, Ainda que estejam pero aí, están en el subconsciente mas estão no subconsciente. todavía selladas. Todavia estão ali seladas. Por ejemplo, Por exemplo, todos ustedes, todos vocês, cuando leían quando liam o escuchaban acerca de los escogidos de Dios, ou escutavam com relação aos escolhidos de Deus, se preguntaban, perguntavam: ¿quiénes serán los escogidos de Dios? quem serão os escolhidos de Deus? Me gustaría ser uno de los escogidos de Eu Dios. gostaria de ser um dos escolhidos de Deus. En el subconsciente de ustedes, No subconsciente de vocês, todo eso estaba sellado, tudo isso estava selado, pero usted no entendía. mas você não entendeu. Pero cuando fue abierto el misterio, Mas quando o mistério foi aberto, entonces, então, desde lo profundo del subconsciente suyo, desde o profundo do seu subconsciente, salió al consciente suyo saiu ao seu consciente todo eso que estaba allí sellado. tudo isso que estava ali selado. Y ahora, E agora? ¿quiénes son los escogidos de Quem Dios? são os escolhidos de Deus? Ven que ahora saben, Vem como agora vocês pero sabem, antes no sabían. mas antes não sabiam. Pero todo eso estaba sellado allá adentro. Mas tudo isso estava selado lá dentro. Porque un escogido Porque o escolhido no viene a ser un escogido não se faz um escolhido cuando cree. quando crê. Es un escogido, Ele é um escolhido. es un primogénito, es un predestinado de Dios É um predestinado desde de antes Deus, desde de la antes fundación del da mundo. fundação Pero eso do está mundo. sellado Mas isso está en el selado alma de la na persona. alma da pessoa. Esa alma Esta alma es la simiente de é a Dios. semente de Deus. Pero la persona no lo sabía. A pessoa não sabia. No sabía que era un hijo de Não Dios sabia que era um filho hasta de que no Deus. fue abierto ese misterio. Esse mistério não foi aberto. Y entonces, cuando es abierto ese misterio Esse mistério é aberto. y escucha la voz de Dios, Escuta a voz de Deus. dice, Diz, esto era lo que yo estaba o que esperando. eu estava esperando. Estaba esperándolo Estava esperando. y fue abierto E foi aberto. y lo captó. E o captou. Y ahora sabe E agora sabe que es un escogido que é um o una escogida de ou Dios. escolhida de Deus. Pero antes no lo sabía. Não sabia. Y así es E isso con é Jesús. assim também com Jesus. Lo que él no sabía Que ele não sabia estaba en el subconsciente, o que estava no subconsciente. o sea, en la mente de Ou Dios. seja, na mente, Pero no había sido pasado mas não a la parte consciente. sido passado à parte
Por lo tanto, él no estaba consciente Então, portanto, ele não estava consciente del día y la hora do dia e da hora, de la venida del Hijo del da Hombre. vinda do Filho do Homem. Pero él estaba consciente Mas ele estava consciente de que la venida del Hijo del que a Hombre vinda do Filho do Homem sería realizada seria realizada en el fin del no tiempo, fim do tempo, en el fin del no siglo, fim do século, en el día do postrero. último dia. Pero él no sabía Mas ele não No estaba sabia, consciente não estava consciente de qué año, de que ano, de qué mes que, em que mês, y qué territorio, em que território, todas esas cosas, todas essas coisas porque no habían sido traídas del subconsciente, de la mente de do Dios. subconsciente da mente Al de consciente. Deus para o consciente. Ahora podemos ver Agora podemos ver lo sencillo que es todo. o quão simples é tudo. Ahora pensar Agora pensar que Jesucristo, que Jesus Cristo, del cual los discípulos dijeron, do qual os discípulos disseram, nosotros sabemos ahora nós sabemos agora que tú sabes todas las cosas. que tu sabes todas as Y ahora Jesús decir coisas. E agora Jesus dizer que el Hijo que o Filho no sabía cuándo sería la venida del Hijo del não Hombre. sabia quando seria a vinda do Filho do Homem. Pero ahora Mas agora, vean ustedes lo sencillo que es. vejam vocês o simples que Estaba allí dentro de él, estava lá dentro dele, en el subconsciente, en la mente de Dios, na mente de pero no Deus, había pasado mas não passara ainda al consciente. ao consciente. Pero este misterio Mas esse mistério es el misterio é o mistério que Dios mantuvo en su mente que Deus manteve em sua mente todo el tiempo todo o tempo y que sería revelado e que seria revelado en este tiempo final. nesse tempo final. Ese es el misterio Esse é o mistério, más grande o maior de toda la Biblia. de toda a Bíblia. Es el misterio más É grande o maior mistério de los cielos dos céus y de la tierra. e da terra. Pero el cumplimiento de ese misterio Mas o cumprimento desse mistério es la cosa más é a sencilla coisa mais simples que una persona que uma pessoa se puede imaginar. possa imaginar. ¿Cómo fue Como foi la primera venida de a Cristo? primeira vinda de Cristo? Era un misterio, Era um mistério, aunque se dieron muchos detalles ainda que foram dados muitos Com detalhes relação com relação al tiempo. ao tempo. Era en la semana número 70, Seria na semana número donde 70, tendría su ministerio. quando ele teria seu ministério. Por lo tanto, antes de comenzar esa semana, Antes dessa semana ya tenía que estar en la tierra, já teria que estar na tenía que haber nacido por medio de la Virgen, nascido através de que el profeta Isaías dijo en el capítulo 11, el capítulo 7, verso 14, que o profeta Isaías disse no verso 11 e verso no, capítulo capítulo 7, verso 14, corrijo, verso 14, corrijo, y también en el Génesis, e também no Gênesis, capítulo 3, verso 15, capítulo 3, verso 15, y también en el capítulo 9 de Isaías, e também no capítulo 9 de Isaías, versos 6 al 9 por ahí, do verso 6 ao 9, donde nos dice, porque un niño nos es nacido, onde nos diz, porque hijo nos es dado, nascido filho nos y el é dado, principado sobre su hombro, e o principado y así sigue enumerando e assim segue todas las enumerando cosas, todas as y dice coisas, que es e diz Padre que é eterno, Pai eterno, Dios fuerte, Deus forte, príncipe de paz. príncipe de paz. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês cómo todas esas escrituras como todas estas escrituras que hablan de la primera venida de Cristo que falam da primeira vinda de Cristo fueron cumplidas foram cumpridas en Jesucristo. em Jesus Cristo. Todas esas escrituras Todas estas escrituras estaban selladas, estavam seladas, eran profecías, eram profecias, pero luego fueron abiertas completamente. em seguida foram completamente abertas. Pero aun aunque estaban cerradas, Mas mesmo esas profecías, essas profecias, hasta el tiempo de su cumplimiento, até o tempo do seu las cumprimento, personas podían leer as pessoas poderiam ler y ver e ver que la venida del que Mesías a vinda do Messias iba a ser cumplida ¿dónde? seria cumprida onde? En la tierra de Israel, Na terra de e Israel, iba a nacer en Belén de Judea, que nasceria em Belém, por medio de una virgen, através de uma descendiente del rey David. virgem, descendente do rei Davi. ¿Cuándo fue dada esa profecía? Quando essa profecia foi dada En el Génesis, no Gênesis, nadie sabía ninguém sabia dónde iba a ser el cumplimiento de esa o profecía. cumprimento dessa profecia. Pero ya Mas, en el tiempo del profeta já Isaías, no tempo do profeta Isaías, Dios Deus dio más luz deu con mais relación a luz la venida del com Mesías. relação à vinda do Messias. Y viendo esas profecías, E vendo essas profecias, ya las personas as pessoas podían tener já podiam ter una idea uma ideia bastante clara bastante clara de la nación da nação y de la ciudad e da cidade donde se cumpliría esa profecía. aonde essa profecia seria cumprida. La nación hebrea A nação hebraica, en la ciudad de David, na cidade de Davi, por medio de una descendiente del rei David, através de uma descendente do rei Davi, una joven virgen, uma jovem virgem
una princesa, uma princesa, aunque era pobre. ainda que fosse pobre. Ahora podemos ver Agora podemos ver que también tenía que estar en la tierra que tinha que também estar na terra antes de la semana número 70, antes da semana número 70. porque en la semana 70 Porque na semana número él 70, comenzaría su ministerio ele começaria o seu para ministério confirmarle el pacto al pueblo hebreo. para confirmar o pacto ao povo hebreu. Y a la mitad de esa semana E na metade da le semana, sería quitada la vida al a Mesías. vida do Messias seria tirada. Y Dios E Deus dio señales. deu sinais. Él dijo que una estrella saldría de Israel. Ele disse que uma estrela sairia de Israel. Y salió una estrella. E saiu uma estrela. La estrella de Belén apareció Apareceu como a la estrela señal de Belém como de la sinal primera venida de Cristo, da de la venida del Hijo del da Hombre. vida do Filho do Homem. Y esa estrella E essa estrela representaba al Mesías. representava o Messias. Porque Cristo es Porque Cristo la é estrella resplandeciente de la a mañana. resplandecente estrela da manhã. Ahora vean cómo Cristo Agora vejam como es Cristo representado foi representado. en la estrella resplandeciente de la A mañana, estrela resplandecente da es manhã, representado en el sol también, também pelo sol. es representado en el león, Também é representado pelo es leão. representado en el cordero. É representado também no cordeiro. Y también encontramos que Dios se representa en el águila. E também encontramos que Deus representa na águia. Y también E também en una paloma. em uma pomba. El Espíritu Santo O Espírito Santo representado en una paloma. representado em uma flor, uma pomba. Ahora podemos ver Agora podemos ver todas las cosas en las cuales todas as coisas nas Dios quais se representa. Deus se representa. Y podemos ver E podemos ver cómo para la primera venida de como Cristo na primeira vinda de Cristo hubo más información houve mais informações detallada detalhadas del lugar, do lugar, o sea, nación, ou seja, da nação, ciudad, da cidade, descendencia también, também da descendência del pueblo hebreo, do povo hebreu, por medio através de la descendencia de David. da descendência de Davi Y específicamente e especificamente por medio de una joven virgen. através de uma jovem virgem. Para la segunda venida de Cristo Para a segunda vinda de Cristo, no hay tantos detalles, não há tantos detalhes, aunque todo lo que se cumplió en la primera venida de Cristo mesmo que tudo que tenha se cumprido na primeira vinda de Cristo será actualizado será atualizado en la forma correspondiente. na forma correspondente. ¿Qué significa eso? O que isso significa? Que una virgen allá Que é uma virgem lá. representa acá O que representa aqui? la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia virgen del Señor A Jesucristo. igreja virgem do Senhor Jesus Cristo. Y Belén E Belém, de Judea, da Judéia, donde nació el rey David. onde o rei Davi nasceu. Belén Belém significa la casa del pan de Dios. significa a casa do pão de Deus. Y la casa del pan de Dios E a casa do pão de Deus es Cristo. é Cristo. Él dijo, Ele disse: yo soy el pan Eu sou o pão vivo vivo que he descendido del que cielo. desceu do Y céu. el que come de este pan E aquele que come desse vivirá pão eternamente. viverá eternamente. Y también E também la iglesia del Señor Jesucristo a igreja do Senhor Jesus Cristo es la casa de Dios. é a casa de Y Deus. por consiguiente, Por conseguinte, en esa casa de Dios nesta casa de Deus está el pan de Dios, está o pão de Deus, la palabra de a Dios. palavra de Deus. Por lo tanto, Portanto, tiene que venir tem que vir por medio de Cristo, através de nuestro Cristo, Belén. o nosso Belém. Eso significa Isso significa que uno nacido que alguém nascido en Cristo, em Cristo, uno nacido alguém nascido por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador de crer em Cristo como y nosso lavado con la Salvador, sangre de Cristo que tenha sido lavado com sangue de y Cristo lleno del Espíritu de Cristo e cheio do Espírito de y Cristo, nacido así, e assim de nuevo, novamente, nacido en la casa de Dios, nascido na casa de Deus, se cumplirá nesse alguém se cumprirá la manifestación a manifestação de Jesucristo en Espíritu de Santo Jesus Cristo em Espírito para el día Santo postrero, para o último dia, para darnos a conocer para nos dar o conhecimento todas estas cosas de todas essas que coisas deben suceder que pronto. brevemente devem acontecer. Y Cristo, el ángel del pacto, E Cristo, o anjo da aliança, tendrá un nuevo velo de carne terá um novo en véu este tiempo final. nesse Y tempo. por consiguiente, Por conseguinte,
tendrá un nuevo nombre también. também terá um novo nome. Y por consiguiente, E por conseguinte, tendrá un nuevo territorio. terá um novo território. Allá fue en el este Lá foi no y en el leste tiempo final e no tempo final. es en el oeste. Será no oeste. Allá fue como cordero Lá foi como cordeiro. y acá es como león. E aqui é como leão. Y si seguimos enumerando E se seguirmos enumerando todas las cosas todas as coisas correspondientes a este tiempo final, correspondentes a esse tempo final, tendríamos que quedarnos teríamos que ficar una semana más con ustedes, mais uma semana com vocês. solamente para hablar sobre este tema. Somente para falar sobre esse tema. Pero ustedes Mas vocês han estado entendiendo têm estado entendendo el programa de Dios correspondiente a este o tiempo programa de Deus correspondente a esse tempo. y han estado comprendiendo E estiveram compreendendo que la manifestación de Cristo que a manifestação de Cristo en Espíritu Santo de edad en edad em Espírito Santo de era fue em era, por medio de cada ángel mensajero, foi através de cada anjo. y la manifestación de Cristo para el día postrero E a manifestação de para a edad de la piedra angular no último dia para ela es por medio del ángel del Señor Jesucristo. através do anjo do Senhor Jesus. Y así como hubo un territorio E assim como houve um território donde Cristo se manifestó en Espíritu Santo onde Cristo por manifestou medio de cada ángel mensajero, em Espírito Santo para através este de tiempo cada final, mensageiro, también hay un territorio também há um território donde Cristo estará manifestado por medio de su ángel mensajero através de seu anjo mensageiro en este tiempo final. nesse tempo final. Y ese territorio es, E esse território é ¿cuál? qual? La América Latina América Latina y el e o Caribe. Caribe. Él vino hablándonos Ele veio nos falando en el idioma hebreo, no idioma hebraico, en el común del pueblo, na linguagem comum do povo, en su primera venida. em sua primeira vinda. Luego vino hablando por medio de San Pablo, A seguir veio nos en la falando primera edad de la iglesia São gentil, Paulo, na primeira era da igreja gentil, en los idiomas que San Pablo hablaba, nos idiomas que São Paulo porque falava, sabía más de un idioma. porque ele sabia mais de um Y idioma. después vino hablándonos E depois veio nos por medio del falando segundo ángel mensajero, o segundo anjo mensageiro en francés, em francês, por medio de Irenio. através de Y después vino hablándonos por medio de Martín, falando através de Martim, el cual nació en Hungría qual nasceu na Hungria y tuvo su ministerio e teve o seu ministério en Hungría y en Francia. na Hungria. Por e lo na tanto, vino hablando Por tanto, ele veio falando en esos dos idiomas, nesses dois idiomas, en húngaro y en francés. em húngaro e francês. Y luego se manifestó por medio de Colombo E a seguir manifestou-se através de Columbo y vino hablándonos e veio nos falando en dos idiomas también, também em dois idiomas, en irlandés em irlandês y escocés, e em porque eso escocês, fue el territorio porque esses foram os que foi o cubrió território Cristo que Cristo por medio del cubriu ministerio de Martín. através do ministério de Martim, Y todo esto está ocurriendo en Europa, e tudo isso está desenvolvendo-se na Europa, después de la etapa de Asia Menor. depois da etapa da Ásia Menor. Y después vino manifestado por medio de Lutero E depois veio manifestado através en do Alemania. Vino hablando da Alemanha. alemán. Veio falando alemão. El Espíritu Santo, O Espírito Santo, Cristo manifestado en Lutero. Cristo manifestado em Lutero. Después vino en Inglaterra, Depois veio na Inglaterra, hablando por medio de Wesley falando através de Wesley en inglés em inglês, del de Inglaterra. lá da Inglaterra. Y después vino en la séptima edad de la iglesia gentil, E depois veio na sétima era da igreja gentia, ya no en Europa, já não mais na Europa, sino que voló mas sim que ele voou a otro continente, para outro continente, al continente americano, para o continente y vino americano. manifestado E veio manifestado en el reverendo William Branham, no reverendo séptimo William ángel Branham, mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil. da sétima era da igreja gentia. Vino ministrando Veio ministrando, el Espíritu Santo o Espírito Santo veio ministrando en el reverendo William Branham em William Branham y vino hablando e veio falando en inglés em inglês del común del pueblo, do comum do povo, de ese territorio daquele território de donde él se crió. aonde ele se criou. Y para el día postrero, E para o último dia, el Espíritu Santo, o Espírito Santo, el ángel del pacto, o anjo do pacto, Jesucristo, Jesus Cristo, pasa a la América Latina y el Caribe passa a América Latina e Caribe para hablarnos por medio de su ángel mensajero para nos falar através de seu anjo mensageiro en el común del pueblo, na linguagem comum do povo, en el idioma no idioma del ángel mensajero de Jesucristo. do anjo mensageiro de Jesus Cristo. Y todos los que entiendan ese idioma E todos os que entendam esse idioma escucharán en esse idioma. escutarão nesse Y idioma. los que no entiendan E aqueles que não
pues se les traducirá pois lhe será traduzido al idioma ao idioma de todos los que quieren escuchar. de todos os que queiram escutar. La América Latina A América Latina tiene dos idiomas principales, tem dois principais idiomas, el español o espanhol y el e portugués. o português. Ahora podemos ver Agora podemos ver que también hay otros idiomas que também há outros que se idiomas usan en el Caribe que são utilizados no Caribe y también en toda la América Latina. También hay otros idiomas de los indígenas, também na América Latina há outros idiomas dos indígenas, pero se le traduce mas lhes é traduzido al idioma de los indígenas también também ao idioma dos indígenas, para que reciban la palabra. para que eles recebam a palavra. Y son miles de E indígenas são milhares de indígenas que están escuchando que estão escutando la voz de Cristo a voz de Cristo en este día postrero, nesse último dia, en la edad de la piedra angular. na era da pedra angular. La bendición A bênção le ha tocado correspondeu a la América Latina y el à Caribe. América Latina e o Caribe. Hay personas Há pessoas que piensan, que pensam, para poder entender para poderem entender la palabra de Dios, a palavra de Deus, hay que estudiar mucho. que há que se estudar muito, Hay que ir a una universidad o a un seminario que tenha que ir a uma universidade ou seminário y graduarse e se formar en teología. em teologia. ¿Saben ustedes una cosa? Vocês sabem de uma coisa? Lo que la persona necesita O que a pessoa necessita es ser un escogido de Dios. é ser Es ser una oveja de Dios. ser uma ovelha de Deus. Cristo dijo, Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz Minhas ovelhas y me ouvem minha siguen. voz e me seguem. Él también Ele também compara sus ovejas comparou suas ovelhas con la buena tierra com a boa terra. y dijo que la buena tierra E disse que a boa terra son aquellos são aqueles que oyen la palabra de que Dios ouvem a palavra de Deus y la entienden e a entendem. y llevan fruto E dão fruto a 100 por uno, a 100 por 1. otros llevan al 60 por uno Outros produzem a y otros al 30 por uno. outros a 30 por 1. ¿Qué usted hace para que una plantita que usted siembra lleve mucho fruto? E o que você faz para que uma plantinha que você plante produza muito fruto? Pues le echa agua Pois coloca água para nela, que crezca bien para que ela cresça bem y lleve mucho fruto. e produza muito fruto. Y también permite que el sol le dé, E também permite que o sol quita todo lo que estorbe caia sobre ela para que el sol le pueda dar e bien. tira tudo que estorve para que não atrapalhe que o sol venha sobre ela. Tiene que Tem que quitar todo lo que le estorbe tirar tudo que estorve para que la luz para que a luz de la revelación da divina revelação divina de Cristo de Cristo pueda llegarle. possa alcançá-lo. No puede dejar Não pode deixar en su vida na sua vida cosas que le estorben coisas que o estorvem y que vaya a decir, e que vá dizer, no puedo estar en la actividad não posso estar na porque atividade tengo tal o tal compromiso, porque eu tenho tal e tal compromisso, porque tengo tal y tal cosa que hacer. porque eu tenho tal e tal coisa para fazer. Eso es algo Isto é algo que impide que impede que la luz de la revelación divina, que a luz da la luz de revelação Cristo, divina, a luz de Cristo le dé en ese momento. e atinja nesse momento. Usted necesita Você necessita que la luz del sol de justicia que a luz do sol da justiça manifestada, manifestada, esa luz por medio de la revelación essa divina, luz através da revelação divina le esté dando, le esté alumbrando el entendimiento e iluminando o entendimento y que el agua e que a água de la lluvia tardía de la enseñanza da chuva tardia do ensinamento del Evangelio del Reino do Evangelho do Reino le llegue hasta lo profundo del alma, alcance até o profundo da alma, para que así para que assim pueda producir possa produzir como usted quiere. como você quer. ¿Y cómo usted quiere producir? Como você quer produzir? Pues todos queremos producir Pois todos queremos produzir al 100 por uno. a 100 por 1. Y eso es lo que yo deseo para todos ustedes, Isso é o que eu desejo para todos que produzcan que produzam al 100 por uno, a 100 por 1, al máximo, ao máximo, y que también e que também cuando Cristo reparta los galardones, que quando Cristo reparte los galardones os galardões, mayores os maiores, sean para todos ustedes sejam para todos vocês y para mí también. e para mim também. Ahora podemos ver Agora podemos ver que San Pablo también dijo que São
Paulo também diz: vuestro trabajo en el Señor o vosso trabalho no Senhor no es en vano. não é em vão. Y Cristo dijo, E Cristo disse: el Hijo del Hombre viene o Filho do Homem con sus vem ángeles com os seus para anjos pagar a cada uno para dar a cada conforme conforme a sus obras. suas obras. San Mateo capítulo 16, verso 27. São Mateus capítulo 16, verso 17. 27. 27. Y Apocalipsis capítulo 22, verso 12. E Apocalipse capítulo 22, verso 12. En el último capítulo de la Biblia Último capítulo da Bíblia y último capítulo e último capítulo del libro de Apocalipsis, do livro do Apocalipse. en el verso 12 dice Cristo, Isto diz no verso 12: y aquí vengo pronto, Eis que venho presto, y mi galardón e conmigo, o meu galardão para recompensar a cada para uno recompensar cada según sea su obra. segundo seja a sua obra. Él recompensará Ele recompensará a cada uno cada conforme a como sea su obra. segundo a sua obra. Ahora podemos ver Agora podemos ver que tenemos una bendición grande. que temos uma grande bênção. Nos ha tocado en este tiempo Nos tocou nesse tempo la oportunidad a oportunidade en el programa divino do programa divino de tener de ter, por primera vez pela primeira vez en la historia na história de la América Latina y el da Caribe América Latina e do Caribe y en la historia de la raza humana, da raça humana, tener una edad ter uma era y una dispensación que se abre en la América Latina y el na Caribe. América Latina e no Caribe. Es la primera ocasión É a primeira ocasião en la historia na história de la raza humana da raça humana y en la historia e na história latinoamericana y caribeña. latino-americana e caribenha. Y es la primera ocasión E é a primeira ocasião en que la América Latina y el em Caribe que a América Latina e Caribe tiene un mensajero, tem a mensageiro, un profeta mensajero profeta mensageiro y para colmo, e para o máximo, para o cúmulo dispensacional. dispensacional. Y tiene la parte más importante E tem a parte mais en el importante templo de Dios, no templo de Deus, el lugar santísimo. o lugar santíssimo. Lo mejor, O melhor, Dios lo dejó Deus deixou para lo último, para o último, para dárselo para dar a los latinoamericanos y caribeños y a su ángel mensajero. ao seu anjo mensageiro. Y los últimos E os últimos vienen a ser los primeros. tornam-se os primeiros. Vienen a ocupar Vem ocuparem la mejor parte, a melhor la parte principal parte principal en el templo espiritual de do Cristo, templo espiritual el lugar de Cristo, o santísimo. lugar santíssimo. El fin del negocio O final do negócio, en la construcción del templo espiritual de Cristo. na construção do templo espiritual de Cristo. El fin del negocio, O fim do negócio, vean ustedes, vejam vocês, es mejor que el principio. é melhor do que o princípio. Mejor es el fin del negocio Melhor é o fim do negócio que el que o principio. princípio. Ahora los que tuvieron Agora, aqueles que tiveram una edad durante las 7 edades de la iglesia durante gentil, as 7 anos da igreja gentil, ya su tiempo se les terminó. o tempo Y los escogidos e os escolhidos De su tiempo de seu tempo ya fueron sellados, llamados, juntados y sellados y están descansando en el paraíso. estão descansando no paraíso. Y solamente de las 7 edades de la iglesia gentil E somente nas 7 anos da igreja gentil quedan unas reliquias restam as relíquias que en algún momento e em algum momento subirán subirão a la edad de la piedra à angular. era da pedra angular. Pero la edad de la piedra angular Mas na outra pedra angular está llena está cheia. y todavía hay lugar. E todavia Está llena de escogidos de Dios, na era da pedra angular latinoamericanos y caribeños. americanos e caribenhos. E todavia há lugar. O sea que la edad que está vigente en la actualidad Ou seja, que a era vigente na atualidade corresponde corresponde a latinoamericanos a latino-americanos y caribeños. caribenhos. La bendición más grande A maior bênção la tienen los latinoamericanos y dos caribeños. latino-americanos e caribenhos. Por eso es que la bendición de Dios Por isso é que a bênção para de el Deus pueblo para o hebreo, povo hebreu, ¿de dónde va a ir? da onde De los latinoamericanos y caribeños. aos latino-americanos e caribenhos. Dice la Escritura, A Escritura diz: y vendrá de Sión e de Sião el libertador. virá o libertador. Para el pueblo hebreo, Para o povo ¿de hebreu, dónde irá? de onde De Sión, irá? de la iglesia de Da Jesucristo, igreja de Jesus, de la edad de la piedra da angular era da pedra
pedra y angular, territorio y donde se cumple esa edad. onde esta era cúmplice. Ellos están a la expectativa, Eles estão em expectativa. están esperando, Estão esperando, pero no saben mas não sabem cómo es todo. como Pero ellos saben é tudo. Mas que del sabem oeste que do oeste es que viene é que vem el nombre de Dios o nome de manifestado. Deus manifestado. Y comenzarán a temer el nombre de Jehová E começarão a ter o nome de Jeová desde el oeste. desde o oeste. Muchos saben ya Muitos já sabem que la bendición que a bênção para Israel para Israel les llegará os alcançará de los latinoamericanos. dos latino-americanos e caribeños. e caribeños. Ya ese misterio Esse mistério, para los hebreos já para os hebreus, gradualmente gradualmente se está abriendo. está sendo aberto. Pero la iglesia de Jesucristo Mas a igreja de Jesus todavía está aquí en la Cristo tierra todavía está aqui na terra. y no se puede atender E não pode se atender al pueblo hebreo como nación ao povo hebreu como nação completamente totalmente, hasta que no se termine la labor até que não seja concluído o entre los labor gentiles con la iglesia de com a Jesucristo, igreja de Jesus Cristo, hasta que nosotros até que nós seamos completados sejamos en la edad de la piedra angular, na pedra angular, hasta que se complete el número de los escogidos de Dios completado o número dos escolhidos de y los Deus, muertos en Cristo sean resucitados en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seamos nós transformados. que vivemos sejamos transformados. Dios no se puede tornar Deus não pode se voltar al pueblo hebreo. ao povo hebreu. Tiene que terminar su obra, Tem que terminar entre essa los obra gentiles primero. entre os gentios primeiramente, pero puede abrirle los ojos mas podem a algunos hebreos. ser que alguns hebreus Pueden ir abram siendo olhos, preparados podem ir sendo preparados para lo que viene. para aquilo que virá. Y también E também hay muchos hebreos há muitos hebreus que tienen parte que têm parte en la iglesia de da Jesucristo. igreja de Jesus Cristo, Porque la iglesia de Jesucristo que a igreja de Jesus está compuesta está composta por gentiles por gentiles y hebreos también. e também por hebreus. Por lo tanto, Portanto, habrá hebreos también também haverão hebreus en este tiempo final nesse tempo final, que vendrán al cuerpo místico de Cristo os quais virão ao corpo como místico parte de la iglesia de como Jesucristo. parte da igreja de Jesus Cristo. Y eso no significa E isso não significa que ya Dios esté tratando con el pueblo que hebreo. Deus já esteja tratando com o povo hebreu. Eso lo único que significa es Isso a única coisa que significa que entre los hebreos que entre os hebreus también hay escogidos também é escolhido del cuerpo místico de o Cristo corpo místico de Cristo como hijos como filhos e hijas de e Dios. filhas de Deus. Pero pronto Mas brevemente Dios llamará Deus chamará 144,000 hebreos. 144.000 Ya hebreus. esos no son de la novia, Estes já não são Gentil. da noiva gentil, ya no son de la iglesia de Jesucristo, já não são da igreja de Jesus, son del pueblo hebreo são do povo hebreu y vendrán a ser e se tornarão los siervos os servos que le servirán a Cristo que servirão Cristo y a su iglesia. e sua igreja. Le servirán al rey y la reina durante el reino milenial. Durante o reino milenial. Ellos Eles no van a la cena de la boda del Cordero. não vão à ceia das bodas do Cordeiro. Ellos morirán durante la gran tribulación, Eles morrerão durante a grande pero tribulação, resucitarán mas ressuscitarão al final de la gran tribulación no final da grande tribulação para estar en el reino milenial, para estarem no reino milenial, para servir para servirem como eunucos como eunucos a Cristo a Cristo y a su iglesia, e sua igreja, a la reina a rainha y al rey, e ao rei. en ese glorioso reino O milenial. glorioso reino O sea que milenial. tendrán una parte bien importante Ou seja, que terão uma parte en el reino do mesiánico reino messiânico de Cristo. de Cristo. Y toda la nación hebrea E toda a nação hebraica tendrá una bendición grande terá uma en grande el reino de Cristo, do reino de Cristo, porque estará a la cabeza porque estará na cabeça de todas las naciones. de todas as nações. Será Será la capital a capital del mundo entero. de todo o mundo. Jerusalén será la capital del mundo entero. Jerusalém será a capital do mundo todo. ¿Dónde se encuentra el presidente de una nación Onde encontra-se o presidente de uma nação y el rey de una nación? ou o rei de uma nação? En la capital. Na capital. ¿Y dónde estará el rey E onde estará o rei del pueblo do hebreo povo hebreu? y del mundo entero durante el reino milenial? E todo o mundo do reino milenial? Pues en Jerusalén, Pois em Jerusalém, en el trono de David. no trono de Davi. Por eso será Por isso é que la será capital a capital de Israel de Israel y del mundo e entero. do mundo inteiro. Y el territorio de Israel E o território de será el Israel Distrito Federal. será o Distrito Federal. Y el resto del E mundo o restante do mundo será será todo el territorio todo o território sobre el cual sobre o qual Cristo reinará. Cristo reinará. Ahora Agora,
Vean ustedes una cosa muy importante. Vejam vocês uma coisa muito importante. Los primeros Os primeiros que tienen la oportunidad que têm a oportunidade, como naciones como nações, para entrar para entrarem al programa de Dios ao programa de Deus del reino milenial do reino milenial, serán las personas serão as pessoas y las e naciones as nações que estarán viviendo que estarão vivendo en el último territorio no último território entre los gentiles entre os gentios, donde Dios se manifieste. onde Deus manifeste-se. ¿Y qué significa eso? E o que isso significa? Que la América Latina y el Que Caribe a América Latina e o Caribe es el territorio é o território que tiene la oportunidad que tem a oportunidade de entrar de entrar al reino milenial de Cristo. ao reino milenial de Cristo. Porque la bendición de A Cristo bênção de Cristo está en la América Latina y el está na América Caribe. Latina e no Caribe. Y los 7 colores del arco E as iris 7 cores do arco-íris del pacto divino do pacto divino están siendo manifestados estão sendo manifestados en la América Latina y el na Caribe. América Latina e no Caribe. Así como fue manifestado un color del arco iris Uma cor do arco-íris foi en cada edad manifestada de la iglesia em gentil. cada era da igreja. En nuestro cristiana. tiempo No nosso tempo son los 7 colores são as 7 cores en un círculo completo. em um círculo completo. Así es como Dios ve Assim é como Deus vê la América Latina y el Caribe a América Latina e o Caribe. en la manifestación Na manifestação de Cristo de Cristo en este tiempo final. neste tempo final. Porque es Cristo el que tiene É Cristo que tem esos 7 colores. estas 7 cores. Es el pacto de Cristo É a aliança de Cristo manifestado manifestada en la América Latina y el na Caribe. América Latina e no Caribe. Por lo tanto, Portanto, la América Latina y el Caribe a América Latina e o es la que Caribe tiene la oportunidad en este tiempo que final tem a oportunidade neste de tempo entrar final de entrar al programa de ao Dios programa de Deus, para pasar al reino milenial de Cristo. ao reino milenial de Cristo. Y también E também tendrá esa oportunidad terá esta oportunidade el pueblo hebreo. o povo hebreu. Ahora podemos ver Agora podemos ver una cosa muy importante. uma coisa muito importante. Sabemos que los juicios divinos Sabemos que os juízos van a divinos venir sobre la tierra, irão vir sobre a terra, pero la América Latina y el Caribe, mas a América Latina e o Caribe, por cuanto tiene una oportunidad grande en este tiempo, por quanto tem uma grande oportunidade neste oramos tempo, por la América Latina y el Caribe oramos pela América Latina e Caribe para que Dios la guarde para que Deus aguarde y entre al reino milenial de Cristo. e entre ao reino milenial de Cristo. Estamos en el territorio Estamos no território donde está la bendición de Dios onde está a bênção de Deus en este tiempo final neste tempo final y en donde Dios e aonde Deus envía su ángel mensajero envia ao seu anjo para dar mensageiro testimonio para testificar de todas estas cosas todas essas coisas en las iglesias. nas igrejas. Es la primera ocasión É a primeira ocasião en que nuestro amado Señor Jesucristo em que o nosso amado Senhor Jesus envía un profeta envia um dispensacional profeta dispensacional a su iglesia à sua igreja y lo envía e o envia a la etapa de la edad de la piedra angular a etapa da era da pedra angular que se está cumpliendo que está sendo cumprida en la América na Latina América Latina y el e Caribe. no Caribe. La bendición más grande A maior bênção de todos los tiempos de todos os para la tempos, iglesia de Jesucristo para a igreja de Jesus Cristo. la tiene Cristo Cristo a tem en este tiempo final. neste tempo final. ¿Para quiénes? Para quem? Para todos nosotros. Para todos nós. Por eso es Por isto é que para este tiempo final que para este tempo final es que los muertos en Cristo os mortos em van a Cristo resucitar ressuscitarão. y los que estamos vivos E nós que estamos vivos vamos a ser transformados. seremos transformados. Si alguno se va adelante, Se algum for adiante, no se preocupe. não preocupe-se. Le decimos, Dizemos te veo pronto. que verei em breve. Y si alguno se va a ir, E se algum está para ir, antes de irse, antes de ir, puede despedirse poderá despedir-se, diciéndonos, dizendo: nos vemos muy pronto. nos veremos muito breve. Regresaré Regressarei en el nuevo cuerpo. no novo corpo. Y regresaré E regressarei jovencito. jovenzinho. Y nosotros podemos decirle, E nós poderemos dizer-lhe: te esperaremos. te esperaremos. Y nosotros también E nós também estaremos en un nuevo cuerpo. estaremos no novo corpo.
Hemos visto Temos visto que para darnos a conocer todas estas cosas que para nos dar o conhecimento que de deben todas suceder as coisas que devem es que acontecer, Jesucristo é que Jesus envía su ángel envia mensajero. o seu anjo mensageiro. ¿Cuántos sabían que los días postreros eran quinto, sexto y séptimo milenio? Quantos sabiam que os últimos dias eram o quinto, o sexto e o sétimo milênio? No lo sabíamos, Não sabíamos, pero ya lo sabemos. mas já o sabemos. ¿Y el día postrero? E o último dia? ¿Cuántos sabían que era el séptimo milenio? Quantos sabiam que No era lo o sétimo sabíamos, milênio? Não pero ya lo sabemos. mas já o sabemos. Porque Porque Cristo Cristo ha enviado su ángel enviou o seu para anjo darnos testimonio para nos de testificar todas estas cosas todas estas que coisas, deben suceder pronto. quais brevemente devem acontecer. Y ahora podemos ver E agora podemos el ver misterio o mistério del ángel do anjo del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus. Hemos visto que es Temos un visto profeta que é um profeta con las dos conciencias com juntas, as duas consciências juntas. porque un profeta es Porque um profeta un hombre con las dos conciencias é um homem juntas. com as duas consciências Y hemos visto que es un profeta dispensacional. Temos visto que é um profeta dispensacional. Y hemos visto que viene E temos visto que vem en la América Latina y el na Caribe. América Latina e no Caribe. Y hemos visto que viene E temos visto que vem en la edad de la piedra angular na era da pedra angular y dispensación del e reino. dispensação do reino. Y hemos visto que viene E temos visto que con vem el mensaje com a mensagem del Evangelio del do Reino, Evangelho do revelándonos el misterio de la segunda venida de segunda Cristo vinda de Cristo. como león de la tribu de Judá, como rey de reyes Como rei dos y reis, señor de señores Senhor dos en su senhores, obra de na reclamo. sua obra da Todas esas cosas Todas essas coisas las hemos visto as temos visto. y hemos visto E temos visto el misterio de este ángel. o mistério deste anjo. Hemos visto Temos visto que este es el ángel que este é o anjo que será adoptado que será adotado, estando vivo. estando vivo. Los otros ángeles Os outros anjos no pudieron llegar a la adopción, não puderam chegar à adoção, porque la adopción es porque a adoção é la transformación de nuestros a cuerpos transformação dos nossos en corpos, donde obtendremos el cuerpo eterno. quando teremos o corpo Pero eterno. ellos creyeron Mas eles creram en que serán adoptados que serão adotados. y van a ser adoptados Serão adotados. porque van a ser resucitados Porque ressuscitarão en cuerpos eternos. em corpos Y eso es la adopción eternos. E isto será para los adoção muertos en para Cristo. os mortos em Y para nosotros, pues la transformación Cristo. A transformação de nuestros cuerpos. dos nossos corpos. Eso es Isto é la redención a redenção del cuerpo do corpo. para volver a tener Para voltarmos, los hijos, hijas de Dios, para os filhos e filhas de Deus voltarem a tener nuevamente ter novamente cuerpos eternos corpos eternos. y ser imagen y semejanza Serem a imagem de e nuestro semelhança amado Señor do nosso Jesucristo. amado Senhor Jesus Cristo. Hemos visto Temos visto que en el misterio del ángel del Señor Jesús, que o mistério do anjo do Senhor Jesus, este ángel este anjo, es el que en el día postrero é o que no último dia aparecería en la edad de la piedra angular. apareceria na era da pedra angular. Es el ángel É o anjo señalado como el siervo fiel y prudente, assinalado como servo fiel e prudente, del cual Cristo dice, do qual Cristo ¿quién diz, es el siervo fiel y prudente quem é o servo al fiel cual e prudente, su Señor puso sobre su casa a quem o Senhor constituiu sobre sua casa para que les dé el alimento a tiempo? para dar o alimento a tempo? De cierto os digo Na verdade vos digo que sobre todos sus bienes le pondrá. que o porá sobre todos os seus bens. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente? Qual é o servo fiel e Que cuando prudente? su Señor venga, Que quando vier o seu Senhor le haya siendo así, o encontre fazendo assim, dándole el alimento espiritual dando alimento espiritual del día postrero, no último dia, el mensaje del Evangelio del Reino, mensagem do Evangelho, la revelación de Jesucristo para el día postrero, el maná escondido. o maná escondido, Ese siervo fiel y prudente esse servo fiel e prudente es el que será adoptado é aquele que será adotado y su grupo también, e também o seu su edad también. a sua era também. Aunque algunos se vayan antes, Ainda que alguns no hay ningún problema. Regresarán y estarán con él de nuevo. estarão com ele novamente. Y ese es el ángel E este é o anjo que se sentará con Cristo que se assentará com Cristo en su trono. em seu trono. Y ese es el ángel E este é o anjo sobre el cual sobre o qual él escribirá ele escreverá el nombre de Dios o nome y el nombre de la ciudad de nuestro o Dios. nome da cidade y do su nosso nombre Deus, nuevo. e o seu nome novo. Y ese es el ángel E este que é o recibe el anjo maná escondido. que recebe o maná Ese es el ángel Este é o que lo anjo recibe que o recebe para que lo coma y para darle a comer o coma e para dá-lo a comer a los hijos de Dios aos filhos de en la edad Deus, de la piedra na angular. era da pedra angular. El maná escondido O maná escondido es la revelación divina de la segunda venida de Cristo, que corresponde
al lugar santísimo. ao lugar En el lugar santísimo No lugar era que estaba el santíssimo maná era escondido. que o maná escondido estava. Ahora podemos ver Agora podemos ver que el mensaje que a mensagem del Evangelio del Reino do Evangelho durante do las Reino, 7 edades durante as sete contiene eras, la revelación divina de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios. Y el mensaje del Evangelio del Reino en la edad de la piedra angular contiene la revelación divina de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá. Ese es el alimento espiritual Esse é o alimento espiritual que Cristo les da que Cristo dá a sus escogidos aos seus escolhidos por medio de su ángel mensajero. através de seu anjo En mensageiro. adición Em al adição alimento espiritual ao alimento espiritual de las 7 edades de la iglesia gentil, das 7 eras da igreja gentil, además del alimento espiritual além do alimento de la espiritual primera venida de Cristo. da primeira vinda de Cristo. Ahora podemos ver Agora podemos ver la bendición tan grande a bênção que tão hay grande para todos los escogidos de que Dios, há para todos os escolhidos del de día Deus, postrero. do último dia. y todo E tudo Dios lo hace Deus o faz sencillo, simples, todo en simplicidad, tudo em simplicidade, para que hasta los niños para que até as lo crianças puedan entender, possam entender, porque hasta los niños que as crianças van a ser transformados. serão transformadas. Y por eso lo tiene Dios que llevar a cabo todo en forma De uma sencilla. forma simples. Y les puedo decir E posso lhes dizer que si los que adultos se os adultos no avanzan não avançarem en el conocimiento no conhecimento del programa de Dios, programa de Deus, los niños as crianças se les van a pasar. Vão passar eles, vão passá-los. Porque los niños Porque as crianças están bien adelantados. estão bem adiantadas. Es una bendición É uma bênção que hay para los niños también. que também há para as crianças. Y todos ustedes saben E todos vocês sabem que nuestros niños que as nossas crianças ya saben já sabem que van a tener un cuerpo nuevo, terão um novo corpo. un cuerpo jovencito. Corpo jovenzinho. Y por eso les digo Por isso é que eles que si los adultos se descuidan, se os adultos se descuidarem, los niños se les van a pasar. as crianças passarão adiante. No fueron niños Não foram crianças los que estaban proclamando as que estavam en la entrada triunfal de Jesús: a entrada triunfal Hosana al Hijo de David, Hosana, que viene en el nombre del Señor, em nome do Senhor, porque Dios perfeccionó que Deus aperfeiçoou la alabanza o louvor de la boca da boca de los chiquitos dos pequeninos y de los que maman, e dos que mamam, dijo Jesucristo. disse Jesus Cristo. Así que los niños Assim que as crianças no se quedan atrás. não ficam atrás. Si alguien se queda atrás, Se alguém ficar atrás, puede ser de los adultos, poderá ser dos adultos. pero de los Mas niños, das crianças, ninguno se queda atrás. nenhuma ficará atrás. Si ustedes observan, Se vocês observarem, los niños que todavía no pueden hablar, as crianças que todavia não podem falar, cuando escuchan la música, los himnos, são a música, os hinos, se ponen muy contentos y algunos dan con sus manos já batem as mãozinhas y ustedes los ven muy e felices. você as vê muito felizes. Algo está pasando Algo está acontecendo dentro de ellos, dentro deles, en el alma de na ellos. alma delas. Es que Dios obra con ellos también. É que Deus também opera com elas. Deje usted que Dios obre con usted también. Eu deixe você que Deus opere contigo também. El deseo de Dios O desejo de Deus es obrar é operar con todos. com todos. Y Él está E Ele está manifestándose manifestando-se en este tiempo nesse tempo en favor em favor de todos ustedes de todos vocês y también e também de mí, de mim, para pronto para brevemente transformar transformar a todos sus escogidos. todos os seus escolhidos. ¿A quiénes va a transformar? A quem é que Ele vai transformar? A todos nosotros. Todos nós. Y va a resucitar E vai ressuscitar a los muertos en Cristo. aos mortos em Cristo. Todo esto Tudo isso es dado a conocer é dado ao conhecimento en este tiempo nesse tempo, con más detalles com mais detalhes, por medio del ministerio através do ministério del ángel do anjo del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Es un misterio. É um ministério. En el libro del Apocalipsis, No livro do Apocalipse, este ángel del Señor Jesucristo, no seu ministério, o anjo do Senhor Jesus Cristo, que viene con la revelación de Jesucristo que vem com a revelação de y que Juan quiso adorar en 2 ocasiones. E é o ministério que João, por 2 ocasiões, quis adorar. Y ya hemos visto E já temos visto este misterio. esse mistério. Es que es un profeta Que dispensacional é um profeta dispensacional, en el cual Cristo no qual Cristo
estaría manifestado estaria manifestado en Espíritu Santo, em Espírito Santo, hablándole a su iglesia falando a sua igreja y revelándole todas estas cosas. e revelando-lhe todas Y as Juan, coisas. estando en el Espíritu, E João, estando em vio todo Espírito, eso. viu tudo isso. vio al Espíritu de Cristo, Viu o Espírito al de Espíritu Cristo, de Dios o Espírito de Deus manifestado manifestado en su ángel em mensajero. seu anjo mensageiro. Ahora podemos ver Agora podemos ver el misterio o mistério del ángel de Jesús. do anjo de Jesus. Es un profeta É dispensacional. profeta La dispensacional. primera vez A primeira vez que Jesucristo envía que Jesus Cristo un envia profeta dispensacional a su profeta iglesia. dispensacional a sua igreja. Y es E é el segundo profeta, o segundo profeta, el segundo hombre o segundo homem que antes de venir a la tierra que antes de vir à terra ya já había ministrado la palabra. ministrara Se la ministró a Juan el apóstol a João o apóstolo, cerca de 2000 años atrás. aproximadamente 2000 anos atrás. El primero fue O primeiro foi Jesús Jesus y el e segundo o segundo su ángel mensajero. seu anjo mensageiro. Por eso, Por isso, lo mismo que Dios hizo a mesma coisa que Deus con fez Jesús com Jesus es lo que Jesús é o que Jesus hará con su ángel. fará com o seu anjo. Cristo dice, Cristo diz: al que venciere, ao que yo le daré vencer, que se siente conmigo en mi trono. eu lhe darei que se assente comigo no meu trono. Así como yo me he sentado Assim como eu con me mi sentei Padre com en su meu trono. Pai no seu trono. O sea, en la misma forma, Ou seja, da mesma forma, Cristo hará Cristo fará con su ángel, com o seu anjo, con el vencedor. como vencedor. Ahora podemos ver Agora podemos ver quién es quem é el ángel mensajero o anjo mensageiro del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y así como Dios E assim Como el Deus, Padre. como o Pai ama ama a Jesús, Jesus, Jesús ama Jesus ama a su ángel mensajero. seu anjo mensageiro. Y así como fue una manifestación E assim como foi a manifestação de amor del Padre Celestial, de amor do Pai Celestial, enviar a Jesús enviar a Jesus para la obra para o obra correspondiente a aquel tiempo, correspondente àquele tempo. es una manifestación del amor divino. É uma manifestação do amor divino. Enviar a Jesús a su ángel mensajero Jesus enviar o seu anjo en el mensageiro día no postrero. último dia. Por eso es Por isso é que la victoria será la será victoria a vitória en el amor divino. do amor divino. Y por eso E por isso la edad a era, nuestra a nossa es la edad é a era del amor do divino, amor divino. porque es la edad Porque a era, en donde la manifestación quando a manifestação del amor do divino amor de divino Jesucristo de Jesus Cristo se derrama é derramada sobre su iglesia sobre sua igreja en este día postrero. neste último dia. La victoria será A vitória será en el amor divino. do amor divino. Hemos visto Temos visto el o misterio mistério del ángel do anjo de Jesucristo. de Jesus Cristo. Ya tenemos un cuadro claro Já temos quadro claro de quién es el ángel de quem é o anjo de Jesucristo de Jesus Cristo y qué cosas e que coisa estaría hablando el ángel de Jesucristo o en anjo este de tiempo. Jesus Cristo estaria falando neste tempo. Todas las cosas Todas as coisas que deben suceder que devem en suceder este tiempo final, neste tempo final, entre los gentiles entre os gentiles y también entre los e hebreos. também entre os hebreus. Que las bendiciones de Jesucristo, E as bênçãos de el ángel del pacto, do anjo do sean pacto sobre todos ustedes sejam sobre todos vocês y sobre mí también. e sobre mim Y também. pronto E todos que brevemente seamos todos transformados. sejamos transformados. Pronto se completa el número Brevemente de los complete-se o escogidos de número dos Dios escolhidos de Deus y sean resucitados los muertos en e os Cristo mortos em Cristo y nosotros los que vivimos e nós seamos que transformados sejamos y llevados transformados e levados a la casa de nuestro Padre à Celestial, casa do nosso Pai Celestial, a la cena de las bodas del Cordero en el à ceia cielo, das bodas do Cordeiro no en el céu, nombre eterno no nome eterno del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amén Amém y amén. e amém. Ha sido para mí un privilegio grande Para mim foi grande estar con privilégio ustedes en esta ocasión, estar com vocês nesta ocasião, en esta última actividad nesta última atividade de este recorrido por el Brasil. deste percorrido pelo Brasil. Ya nos veremos Já nos veremos en el próximo año, no próximo ano, Dios se mediante, Deus quiser, ya sea quer ser en estos cuerpos mortales nos o en el nuevo cuerpo. ou no novo corpo.
Oren mucho Ore muito por mí. por mim. Oren por las actividades Orem pelas atividades que vamos a tener el próximo año acá en el Brasil teremos no próximo ano aqui no Brasil. y por todas las actividades Por todas as atividades en las cuales estaré nas quais estarei antes de llegar hasta ustedes. de chegar até vocês. Que Dios les bendiga Que Deus os abençoe y les guarde. e guarde. Y muchas gracias por vuestra amable Muito atención. obrigado por vossa Y amável continúen atenção. pasando E continuem passando una tarde o una noche uma tarde ou uma noite llena de las bendiciones de Jesucristo. cheia das bênçãos de Jesus Cristo. Y adelante, E adiante, sirviendo a Cristo. servindo Ya a Cristo. estamos bien cerca Já estamos bem de nuestra transformación. pertinho da nossa transformação. Nadie se aparte Ninguém se aparte del camino de Cristo. do caminho de Cristo. Más bien, Ou melhor, busque más personas busque para que sigan a Cristo. para que sigam Cristo. Que Dios les bendiga Que Deus os abençoe y les guarde a e todos. guarde a todos.